Entonces, hablando de esto, de la inteligencia emocional, hay que hacer unas comparaciones entre algunas emociones y otras. Porque la pregunta es, ¿las emociones son buenas o son malas? Pues es que las emociones en sí no son ni buenas ni malas. Va a depender del contexto donde usted experimenta su emoción y cómo usted la controla. Por ejemplo, la alegría. La alegría, todos sabemos que estar alegre es bueno. ¿Okay? Estar alegre es una emoción que demuestra que estamos pasando un buen momento, que no tenemos algún problema que nos afecte. Entonces, estar alegre está bien. El problema es cuando usted, por estar tan alegre, se le olvida que tiene responsabilidades. Porque la irresponsabilidad muchas veces se da porque usted está demasiado extasiado, demasiado emocionado. Y se le olvida que tiene que hacer cosas, ¿no? Se le olvida que tiene que cumplir con algunos deberes. Entonces, la alegría también necesita que uno le ponga cierto control a la alegría. El miedo nos protege y eso es algo muy, muy positivo, como les he dicho en otras ocasiones, que nosotros experimentamos la sensación de miedo para evitar que choquemos contra algo peligroso, para evitar que muramos o que nos golpeemos. Entonces, tenemos esa sensación del miedo y eso nos sirve para protegernos, pero por otra parte, si abusamos del miedo, si nos dejamos dominar por un miedo excesivo, podemos caer en una paranoia. Esa es la paranoia, tener un miedo excesivo. Y lo que va a hacer es que nos va a paralizar de hacer lo que tenemos que hacer. El miedo excesivo nos hace que nos quedemos paralizados ante las cosas que nos toca hacer. La ira, que les dije que uno experimenta ira cuando ve algo injusto, pero a veces uno experimenta ira cuando no le cumplen sus caprichos. Entonces, la ira de una persona que está enojada por algo que es injusto y que va a responder con agresividad en alguna ocasión, es válida. Pero la ira de un niño que pide que todos los juguetes se los compren cuando andan con él en la calle, es una ira que es producto de algo que no es importante, de algo irrelevante. Entonces ahí vamos a ver que por un lado la ira nos puede hacer que nos autodefendamos o que defendamos a nuestros seres queridos. Y por otro lado, si no controlamos la ira, nos puede volver demasiado impulsivos y golpear a las personas, decirles groserías y al final arrepentirnos, pero ya muy tarde, ya cuando uno ha sido malcriado. Entonces, por eso es que la ira hay que controlarla, porque la ira solo hay que dejarla salir cuando es necesario, no en cada momento cuando no le dan lo que uno quiere. Pero hay personas que la ira no la pueden controlar, ¿verdad? Sí, hay una película bien interesante, no sé si la han visto ustedes, de una persona que no puede controlar la ira y le ponen a un tipo ahí que es como un psicólogo. Sale... Sí, creo que es Adam Sandler, el que tiene problemas de la ira. Es una comedia. Y le ponen ahí a un psicólogo que lo pone a prueba cada rato de ver si controla su ira. Y lo pone a prueba, pero con unas pruebas bien fregadas, porque hace como darle a entender que la novia de él se está enamorando de su psicólogo. Entonces todo eso es para ver cómo maneja él la ira. Entonces es buena. No recuerdo el nombre, pero si lo recuerdo, logro verlo, se lo puedo mandar en el grupo. Porque es una película expresamente sobre la inteligencia emocional, cómo hacer que este hombre domine la ira, porque él tiene un problema serio con la ira. Entonces ahí la voy a investigar, porque ahí me gustaría que la vieran. Les va a ayudar bastante. La tristeza es el sentimiento que uno siente cuando pasa cosas muy negativas y que a uno lo afligen hasta tal punto de que usted lo expresa a través de lágrimas, que los únicos animales que lloran, sí, que le sale lágrimas, somos nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve esto del control de la inteligencia emocional?
para que usted logre tener siempre un equilibrio y vaya logrando un balance. Por ejemplo, una persona que no controla su tristeza, que se deja invadir por sentimientos de tristeza de manera ya un poco mórbida, porque en la psicología las emociones también pueden alcanzar un nivel mórbido. Mórbido significa patológico, que no es sano, pues. Entonces, una persona que se deja invadir por sentimientos de tristeza puede caer en la depresión. Y en el caso de las adolescentes, hay adolescentes que una forma de llamar la atención es mostrándose siempre depresivos. ¿Okay? Y aquí es donde vienen algunas tendencias a través de la música, de la moda, de algunas series de anime que miran los adolescentes, de gente depresiva. Entonces ellos adquieren ese patrón y lo ven como algo, como una opción de vida, andar depresivo. Cuando eso a cualquier persona cuerda, normal, que ustedes le consulten, le van a decir que la tristeza no es algo con lo que uno puede andar queriendo sobresalir, porque puede tener consecuencias muy negativas. La tristeza. La tristeza puede llevar a la depresión, y la depresión es una enfermedad que se trata con un psiquiatra. Primero con un psicólogo y se evoluciona con un psiquiatra. Puede ser algo grave en los adolescentes. Hay muchos casos de suicidio en los adolescentes. ¿Por qué? Porque se dejaron invadir de tristeza y aunque pasemos situaciones negativas, porque todos pasamos por situaciones negativas, algunas personas ya lo ven como algo morboso la tristeza. Entonces eso es lo delicado. Díganle buenos días a Mr. Omar, que nos está acompañando. Buenos días, mister. Buenos días, lo estoy escuchando. Sí. Ok, otra de las emociones, que es el afecto, que como función adaptativa tiene ese disfrute de las relaciones interpersonales. Nosotros, los humanos, tenemos una necesidad existencial de afecto. Y no solo en el hecho de recibir el afecto, sino en compartir nuestro afecto también. Entonces, eso es algo primordial de nuestra psicología, tener un equilibrio con el nivel de afecto que recibimos y damos. Pero si nosotros, por un lado, dejamos que este afecto sea algo demasiado, como una prioridad de que nos estén demostrando afecto, nosotros caemos en una codependencia del afecto. O sea, nos volvemos demasiado dependientes de que nos estén demostrando cariño. Y eso, hay personas que lo llevan a extremos, ¿verdad? De ser incluso, sobre todo en las relaciones de pareja, que ustedes van a ir experimentando a medida se vayan enamorando, van a entender que hay personas que se vuelven demasiado dependientes del afecto de ustedes. Entonces esas personas se vuelven un peligro, porque se vuelven personas que acechan a la persona, que la obligan a hacer de determinada manera. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelven codependientes del afecto. Entonces eso es algo bien importante de la inteligencia emocional, de estar pendientes, de estar conscientes de que el afecto es bueno, pero llevarlo a un extremo puede ser negativo, tanto del que lo da como el que lo recibe. Entonces, por ejemplo, en la ira, a través de la ira podemos alcanzar un nivel de frustración, una actitud irritante, podemos decir palabras hirientes a las personas que queremos. En un momento de ira usted puede destruir una relación. Entonces, por eso es que la ira hay que saberla identificar. Cuando nosotros tenemos problemas de ira, mejor separarse, apartarse de la persona con la que usted está peleando. Respirar tranquilo, distraerse en algo y dejar que se le baje, porque como hemos visto en las clases anteriores, la ira biológicamente le estimula hasta la sangre, hasta le pone a usted que el sistema circulatorio se le ponga demasiado hiperactivo. Se le sube la sangre a la cabeza literalmente, así lo vemos en el emoji de Facebook o de WhatsApp, que la ira es una carita roja. Pues entonces cuando tenemos la sangre así, no conviene discutir ni poner sus puntos de vista porque uno no va a estar abierto a la comprensión. Una persona con ira no está abierto al diálogo. Y tampoco una persona con ira va a tener sutileza, delicadeza para decir las cosas, ¿no? Lo va a decir de cómo le salga. Entonces ahí es donde los problemas se hacen más grandes. Una persona que no controla su ira hace los problemas más grandes. Y si usted sabe que su ira es algo repetitivo, algo que le sucede a menudo, que usted se pone
irascible, ahí se llama. Entonces usted lo que tiene que buscar técnicas para controlar su ira e irse apartando de las situaciones donde usted experimenta esa ira. Voy a buscar el nombre de la película que les dije, de Adam Sandler. Se la puedo mandar al grupo. Entonces, la ira, cuando es por algo injusto y usted se enoja y se indigna por algo injusto, sí es válida. Pero cuando de su ira es por caprichos personales, entonces ya no es válida. Aristóteles tiene una frase famosa sobre la ira. Dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, o sea, digamos con alguien que hace una injusticia, con alguien que está mintiendo, enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, o sea, hay niveles de ira. Uno se puede enojar poco, enojarse más o menos y enojarse mucho, el nivel de ira, en el momento oportuno. O sea, usted no puede hacer una escena de ira en medio de una reunión familiar o de una reunión en una iglesia y ir a hacer una escena de ira ahí, ¿no? Tiene que controlar su ira y en el momento oportuno, pues decirles y reclamarle a la persona que ha cometido la injusticia. Con el propósito justo y del modo correcto. Eso ciertamente no resulta tan sencillo, decía Aristóteles. O sea, ese es el control de la ira. Hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y por el propósito justo. ¿Por qué? Porque a veces uno se desquita la ira con la gente que no tiene nada que ver. Si usted, por ejemplo, tiene un problema con sus padres y llega y se lo desquita con su maestro o con sus compañeros, entonces usted no está siguiendo lo que dice Aristóteles, que tiene que confrontarlo con la persona adecuada. Si usted está sacándose esa ira andan, por ejemplo, con sus padres en el supermercado y usted empieza a hacer una escena, no lo está haciendo en el momento oportuno. Porque está haciendo quedar mal a la familia ahí en ese momento. Entonces, diga, mister. Perdón, Locos de Ira se llama la película. Ah, Locos de Ira, la de Adam Sandler. Con Adam Sandler y Jack Nicholson. Jack Nicholson. Entonces, esa es la película que yo les dije que miraran. Entonces, anoten ahí, se llama Locos de Ira. Locos de Ira. Entonces, sí, mister. Bueno, pues, mister, buen día, pasa buen día. Buen día para todos, cuídense. Igual, mister, adiós. Adiós. Ok, entonces, estoy de muy mal humor, dice esta caricatura. Así que dejadme en paz, odio a todo el mundo. Eso, todo el mundo experimentamos eso y todo el mundo a veces queremos como de tuviera una varita mágica y deshacer todo en un momento de ira, pero tampoco se puede. Entonces, una mala palabra, profe. Con una mala palabra. Entonces ahí ya el muchacho ya se va controlando y después dice, era una pista para que me tratasen con cariño. Dice. O sea que a veces la ira está demostrando un desequilibrio en el afecto. Una persona que pasa muy enojada, quizás lo que está es queriendo llamar la atención para que le digan que lo quieren. ¿Okay? Entonces se pueden dar todo ese tipo de situaciones. La mente humana es sumamente compleja. La mente humana es más complejo que el universo. Es más fácil entender cómo funcionan los agujeros negros y todo eso, las estrellas, que entender la mente humana. Nuestros temores suelen crear eso que tememos. Lo que evitas, invitas. Es una frase de San Ken. Y la película, ustedes yo creo que la han visto, Déjale ese niño. ¿Han visto la película? Sí, El Sexto Sentido, ¿verdad? Sí. Entonces nuestros temores lo que hacen muchas veces es evocar las cosas. Si usted es una persona que tiene demasiado miedo de, por ejemplo, de que salga a la calle y se va a contagiar del coronavirus, o sea, lo normal es que seamos prudentes. Prudente es una persona que evita. Pero si usted es exageradamente prudente, más rápido le pasan las cosas. Por ejemplo, una persona que es exageradamente prudente y anda evitando de que no, me van a contagiar aquí, más rápido termina contagiada porque va a cometer más de alguna torpeza por quererlo evitar. Muchas cosas uno las termina experimentando por evitarlas. Eso es así, ¿profe? De contradictorio en la vida. Ajá, díganme. Y lo peor es que los que menos se cuidan nunca se enferman. Bueno, es que, mire, yo ayer quedé asustado porque fui a comprar a la farmacia y miré a uno de los que son bolitos y que piden dinero en la calle, dormidos en la calle, bien tranquilos.
Y la demás gente bien estresada alrededor, ¿va? O sea, tampoco es que uno va a ser como ellos, ¿va? Que le va a valer chancleta. Pero hay gente que es muy ansiosa y por esa misma ansiedad terminan enfermándose. Recuerden que nuestro sistema inmunológico genera una hormona que se llama cortisol, que es la que genera la ansiedad. Y la ansiedad, esa hormona cortisol, hace que nos debilite el sistema inmunológico. Nosotros nos volvemos más propensos a enfermarnos por estrés. O sea, el estrés es como una puerta. Si estamos estresados, estamos llamando a la enfermedad. Entonces, por eso es que es bien importante tener ese control emocional. Porque el estrés es una puerta para otras enfermedades. Y el miedo hay que saberlo controlar. Normalmente lo que produce el miedo, peligros de carácter general, que usted sienta de que lo pueden asaltar ahí por esa calle, situaciones desconocidas, de que usted en la noche mire una sombra o algo así, ¿qué era eso? Relaciones sociales, de repente usted tiene miedo de hablarle a algún joven que le parece atractivo. Situaciones de rendimiento personal. Imagine, hay situaciones, por ejemplo, un examen del himno o un examen general que produce ansiedad y miedo a la persona porque sabe que si falla va a quedar como tonto o puede quedar como una persona que tiene algún problema. Entonces, por eso la ansiedad crea ese miedo. Y problemas morales, sobre todo que lo acusen a usted de algo que usted no ha hecho, le va a generar una gran cantidad de emociones, incluido el miedo. ¿Cuáles son sus ejemplos? Por ejemplo, Sofía, ¿qué es lo que más miedo le tiene a usted? No sé. Algo, no sé. Hay como varias cosas, pero a lo que sí yo le tengo miedo es como, es que no sé, hay varios miedos a los que yo tengo, la verdad. Pero el miedo más tonto, por decirlo así, es como que algo explote y yo estando presente. Entonces eso es como que... Ok. No sé. Sí, entonces ese miedo que usted menciona a que algo explote, quizá será que haya escuchado pláticas de algunos lugares donde tienen chimbos de gas y hay gente que ha muerto de esa manera. Porque, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía hace como 5 o 7 años, ahí vivía una familia, explotó un chimbo de gas y murieron de una forma horrible todos. Y una muchacha que era la más bonita del barrio, que todo el mundo decía que era pura modelito, ella murió al final, ¿verdad? Porque quedó viva, pero la piel se le achicharró toda y los ojos se le fundieron, se le quemaron los ojos. Y murió de agonía bien feo. Y esa sensación de que también a uno le puede pasar, a veces es porque uno Profe desconectó el micrófono. ese miedo que menciona Sofía puede ocurrirnos a todos por una experiencia fea o por algo que hayamos visto y que nosotros digamos, no, ojalá nunca nos pase a mí. Entonces, el ejemplo que yo les doy es que cuando yo viví hace como 10 años, ahí por el centro, una familia explotó un chimbo de gas y murieron todos. Pero la persona que murió de último era una muchacha, una adolescente como la de ustedes, bien bonita, que todo el mundo en el barrio decía que era una modelito, pero ella tuvo quemaduras en todo el cuerpo y la ropa se le quedó pegada a la piel. Entonces, cuando ella estaba en agonía, hasta los ojos se le derritieron. Y así murió. Cielo santo. Toda esa gente. Entonces, es normal que las personas que vieron esa noticia, yo, por ejemplo, yo cuando miro un chimbo de gas en una casa, a mí me da miedo. Porque digo, vaya a pasar cualquier tragedia y explota esto, es tener una bomba en su casa. Pero
Pero sí, cuando uno ha visto noticias o ha escuchado cosas así de horribles, pues es normal que tengan miedo. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Si uno no tuviera ningún tipo de miedo, se muere rápido precisamente por no tener miedo. Usted se tira a la calle, no se fija si el semáforo está en verde, está en rojo. Uno le puede pasar cualquier accidente. Entonces el miedo es un mecanismo de sobrevivencia. Un poco de miedo ayuda, claro, pero mucho no. Porque con las emociones siempre hablamos de un equilibrio. Usted tiene que ser una persona tan inteligente que note cuando una emoción se está saliendo de su normalidad, por decirle así, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional es que usted se percate en sus propias emociones, dentro de su propia mente, que usted se percate cuando algo se está saliendo de control. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Mucho miedo es un problema. Muy poco miedo también. Preocupación. Lo producen situaciones pasadas, situaciones presentes o el futuro. La preocupación es la ansiedad. Nosotros nos ponemos ansiosos por lo que ya pasó. Por ejemplo, si nosotros hemos cometido un error, una plancha, como dicen ustedes, y hemos causado un problema, nosotros estamos ansiosos, pues, y nos preocupamos y decimos, a ver qué va a pasar ahora que le dejé caer el celular a mi mamá en la pila. Esa situación lo pone preocupado, pues, es normal. Desde que no la pase, ya sabe lo que va a pasar. Sí. Entonces, en el futuro, usted se preocupa por lo que ya hizo y por lo que se viene, por las consecuencias. Entonces, esas preocupaciones en su mente es un ensayo de lo que podría salir mal. ¿Ok? Y cómo enfrentarse a ello. La tarea de la preocupación es alcanzar soluciones positivas con respecto a los peligros de la vida, anticipándose a los riesgos. Cuando uno se preocupa y dice, estoy preocupado porque tengo examen la otra semana. Entonces, si usted se preocupa, prepara su mente para lo que pueda salir mal. Si se preocupa, lo normal, ¿verdad? Pero si se preocupa demasiado, ni va a estudiar por estar tan preocupado, ni va a concentrarse en el estudio de ese examen por estar tan preocupado. Entonces, preocuparse requiere también un equilibrio. No puede ni preocuparse tanto, ni no preocuparse, porque el que no se preocupa no va a estudiar. Y el que se preocupa mucho por estar tan preocupado no se va a concentrar. Entonces, tiene que haber un equilibrio. ¿Cuáles son sus ejemplos, Emily? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Ay, no sé, dejar la estufa encendida porque una vez me pasó algo así. La dejó encendida toda. Sí, y empezó a agarrar como fuego, a salir cosas así bien raras. En serio. Sí, entonces ya ve, y más el recibo de la luz que a los padres les preocupa. A los padres lo que les preocupa es el recibo de la luz. Cada mes. Entonces, todos tenemos preocupaciones, dependiendo de nuestras responsabilidades, pero hay que preocuparse de manera inteligente, no preocuparse demasiado ni preocuparse poco. Hay que siempre buscar un equilibrio. Lo importante es que usted sienta en el transcurso de su vida, de su día, perdón, que usted nada lo saca de su zona de control, de que sus emociones no lo están controlando a usted, sino que usted las experimenta, pero usted está encima de las emociones. ¿Cómo se llama la película que les dije que investigaran? ¿Que vieran? Locos de ira. Locos de ira. Bueno, entonces ahí la miran y me cuentan. Entonces, 6 consejos para que no pienses más. Y esa sería el último que vamos a ver en la clase de hoy. Esos 6 consejos. Siempre que puedas, acciona. No te quedes pensando en posibles soluciones si tienes un problema. Busca una solución concreta lo antes posible. Porque uno dice, no, este problema lo voy a solucionar después. Ahorita voy a terminar de ver esta serie de Netflix que está bien interesante. Entonces, no, siempre que usted pueda, mejor accione y resuelva ese problema. ¿Por qué? Porque aunque usted diga, mejor me voy a poner a ver la serie de Netflix, usted tiene en el subconsciente ese problema que no va a disfrutar la serie al final. Entonces, por eso mejor solucionar las cosas antes de distraerse en otras cosas. Siempre si se puede, ¿no? Si se puede, soluciónelo. Si no se puede, pues entonces déjelo para después. Dice, cambia la mirada. Quienes piensan de más tienden a ver todo de forma estructurada. Prueba eliminando los prejuicios y proponiendo nuevos pensamientos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, muchas veces por pensar mucho, no hacemos nada. O sea, a veces
la solución es la primera que se le ocurre y es práctico. Por ejemplo, usted dice, pucha, siento yo que estoy engordando en esta cuarentena. Estoy comiendo mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué va a ponerse a pensar tanto? Mejor de un solo día, voy a evitar comer tanto pan en la mañana, tomar tanto café con pan, que eso en panza, y ya, hasta ahí. No se va, y si tiene alguna maquinita para ejercicio, se pone a hacer ejercicio y ya, pero no tienes que estarlo pensando tanto, ni ponerse a buscar en Google qué hacer para bajar de peso. No, lo primero que se le ocurra, a veces, lo primero que se le ocurra, dice, no, voy a dejar de comer tanto y me voy a poner a hacer ejercicio. Y ya de un solo, sin pensarlo tanto. Porque entre más pensamos, nos distraemos. Dispersa tu atención. Si estás en una encrucijada que no puedes resolver, realiza alguna actividad que te distraiga y saque de ese estado. Bueno, si usted está ansioso, pongas a hacer algo para distraer su mente. Esto es una técnica que nunca falla. Si, por ejemplo, usted está ansioso porque está esperando algo, por ejemplo, está esperando que lleguen, cuando pide comida para llevar, comida a domicilio, y usted está esperando que llegue esa comida y son las 10 y va a llegar a las 12, y está, faltan 2 horas, falta esto, póngase a ver una película, se distrae y por lo menos acuerda, ya están diciendo, aquí está la comida, Pero si usted está pensando en que tiene que esperar que pasen 2 horas, esas horas se le van a hacer eternas. Entonces, como dice aquí, dispersa tu atención. Enfócate en otra cosa y se le va a pasar rápido el tiempo. Un consejo bien importante que hay aquí es no cuentes todo siempre. No cuentes todo siempre. Un estudio reveló que hablar constantemente sobre los problemas eleva el nivel de cortisol. Esa es la hormona que les digo yo que produce el estrés, cortisol. Una hormona asociada al estrés. Entonces, si usted está a cada momento recordando sus problemas, está generando más cortisol y se está estresando más. O sea que estar tan pendiente de los problemas hace que se generen nuevos problemas. Entonces, a veces la mente, para tenerla quieta, mejor dispersarla en otras cosas. Y no andar contándole a todo el mundo que tiene problemas. Porque mucha gente más bien se alegra de sus problemas, aunque parezcan amigos. Recurre a la meditación. Es una gran opción para evitar que el exceso de pensamientos termine teniendo el control de la persona. La meditación, nosotros, cuando escuchamos meditación, nos imaginamos a una persona sentada en una posición haciendo el sonido OM y con los dedos así. Pero meditación no solo es la meditación budista. Meditación es que usted busque un lugar privado, como cuando una persona va a orar. Es similar cuando una persona ora y le pide a Dios y habla con Dios. Meditar es que usted se aparte y se ponga tranquilo, respire tranquilo y se ponga a pensar, pero a pensar de forma controlada, no hacia lo loco. Por meditar es dejar que la mente se aquiete para tomar mejores decisiones. Evitar el estrés, para controlar el estrés y la ansiedad. Meditar es sentirse tranquilo, buscar un lugar donde uno esté tranquilo, donde no haya bulla, y estar con uno mismo y dejar que la mente se tranquilice. Luego, no te olvides de la paciencia. Encerrarte en pensamientos distorsiona la percepción del entorno. A pesar de las ansias, no olvides que siempre hay una salida antes de los problemas. O sea que el último consejo aquí es bien importante porque uno, a pesar de que esté sufriendo algún tipo de problema, entre más se preocupa, más grande es el problema. Entonces, a veces la mente no hay que dejarla que esté tanto dándole vuelta a los problemas, sino que hay que dejar que las cosas también avancen y no forzar las cosas. Entonces, hay que dejar que la mente se tranquilice. Hay que tener paciencia, no hay que hacer que las cosas se resuelvan ya. Hay cosas que quizás no se van a resolver y hay que aceptarlas también, que no se pudieron resolver. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Como les dije, en esta clase no les voy a dar tarea esta semana. Entonces, ahí solo miren la película. Ni les voy a dar puntos por ver la película, pero quiero que la miren independientemente, porque les va a parecer interesante y les va a gustar. Entonces, búsquenla. Y cualquier duda ahí me dicen. Vaya, pues pasen Está bien, profe. una buena semana. Nos vemos. Igual nos Vamos, vemos, profe. profe. Adiós. Bueno.